Buenas tardes, les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Erika Pineda Godoy y seré quien modere esta mesa titulada Multimodalidad, perteneciente al programa de doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales, el DACEM. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a quien tengo el honor de presentar. Está con nosotros la doctora Yasmín Lizárraga Ortiz. Hola, doctora, gracias por acompañarnos. Ella es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 15 años de experiencia como docente en niveles desde secundaria a posgrado. Es autora de diversos libros de texto, tanto públicos como en editoriales privadas. Sus líneas de investigación son la literatura y educación, subjetividades juveniles, tecnología y escuela. Y la segunda comentarista soy yo, Erika Pineda. Entonces, bueno, pues ya me conocen ustedes. Soy doctora en educación por la UAM, profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, adscrita al Laboratorio de Investigación en Educación y Formación de Ciudadanías. Mis líneas de investigación son la formación docente a nivel superior y el uso de TIC en educación, y soy miembro del ESNI. Además de nosotras, las comentaristas, nos acompañan también estudiantes que van a presentar sus avances de trabajo terminal. Las iré nombrando en un momento y les explico la dinámica. Cada estudiante tendrá 10 minutos como máximo para poder realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, le daré la palabra a la comentarista. También yo haré mis comentarios. Cada una de nosotras tendrá máximo 10 minutos. Y bueno, les comento que no habrá réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Bueno, pues entonces iniciamos la mesa. Iniciamos con Dinora Elizabeth Estrada Sobrado, quien presentará su trabajo titulado Paisajes de aprendizaje multimodales en ciencias sociales, integración de neurodivergencia, inteligencia emocional y multiculturalidad en educación media superior. Adelante, Dinora. Muchas gracias, doctora, por la presentación y por el espacio también. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Denme un segundito en lo que puedo compartir. Pero mientras yo puedo ver mi pantalla, me parece que sí. Sí, sí la vemos. El motivo de esta investigación se dio a razón, primero, de un tema delicado que es el feminicidio. Si yo ahorita les pregunto para ustedes qué representa el feminicidio, lo más seguro es que para ustedes sea un shock emocional o también represente también por el otro lado un tema que duele o tal vez un tema que me desagrada. Ahora imagínense que nosotros lo tenemos que trasladar a cómo se lo explico a un niño de preparatoria. En mi caso muy particular estoy fungiendo como la docente investigador porque dentro del programa multicultural que yo tengo ahorita en esta preparatoria multicultural privada en el Estado de México, sí se aborda el tema del feminicidio. Pero no quiere decir que esta metodología que estoy justo realizando en investigaciones no pueda ser replicada para otros temas. ¿Qué es la metodología del paisaje en una circunstancia muy sencilla? Nosotros no podemos plantear un aprendizaje lineal para ninguno de nuestros estudiantes, porque a lo mejor Dinora tiene muy buenas habilidades para las matemáticas, pero no para las ciencias sociales. Y luego aumentémosle el hecho de que no todos los estudiantes son neurotípicos o tenemos un salón de neurotípicos. Desafortunadamente en México no todas las personas con una neurodivergencia están diagnosticadas. Es más, ni siquiera tenemos esta cultura de el cuidado de la salud mental en la generalidad de nuestros estudiantes. Entonces nos enfrentamos a salones que pueden tener personas neurotípicas y personas neurodivergentes. Si nosotros nos enfrentamos con personas neurodivergentes, podemos tener neurodivergentes diagnosticados modelo de aprendizaje de paisaje que nosotros en un tema multimodal lo que podemos hacer o lo que deberíamos estar haciendo es abarcar temas visuales, auditivos, kinestésicos, pero también el hecho de la inteligencia emocional. Parte de cómo nosotros tenemos que abordar, en este caso, el tema de feminicidio es con el componente de la inteligencia emocional. Entonces, nosotros como institución privada multicultural, lo que nosotros hacemos es tener una diversidad cognitiva
cognitiva, cultural y lingüística, pero no tenemos estrategias específicamente pedagógicamente adaptadas a estos ritmos de aprendizaje. Y sobre todo que tenemos ciertas personas o ciertos estudiantes que no cuentan con un diagnóstico formal y por lo tanto estamos en un grado de invisibilización en formas particulares de cómo procesan, aprenden y participan nuestros estudiantes. Entonces, ¿por qué decidí hacer esto de la cartografía de aprendizaje? Porque me enfrenté a personas que tenían una neurodivergencia no diagnosticada. También por asuntos de datos personales y protección de los estudiantes, la escuela a mí no me dijo que yo tenía estudiantes neurodivergentes. ¿Cómo lo fui descubriendo? Por las formas en las que ellos empezaban a aprender y cómo desarrollaban o cómo se desarrollaban en mis clases. Entonces, a razón de eso, me puse a investigar y descubrí que existe una metodología que se llama un paisaje de aprendizaje, pero no está lo suficientemente abordada, incluso en materia de literatura. Me he puesto evidentemente a buscar en bases de datos especializadas y no encontré ningún artículo científico que abordara ya un estudio que tuviera que ver con un paisaje de aprendizaje. Y luego más abajo con ciencias sociales y luego más Como que dejamos de escucharte, Dinora. Si puedes continuar. entonces tenemos este tema. Yo soy yo la única que no escucha. Pedagógico, que es una integración para mejorar la socialización, motivación y visión educativa. Tenemos el aspecto social, que incluye un tema de... ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha? Bueno, entonces, en esta circunstancia del feminicidio, lo que nosotros tenemos que hacer o lo que nosotros estamos estudiando en este punto es que yo tuve en este primer pilotaje 170 estudiantes dentro de mis aulas, a los cuales les implementé esta metodología del modelo de paisaje. ¿Qué es a lo que me encontré? Insisto, con esta escasa evidencia que que tiene un cruce entre los paisajes de aprendizaje, la multimodalidad y la neurodivergencia. Como ya les comentaba, un paisaje de aprendizaje es un itinerario no lineal, o sea, organiza actividades obligatorias, algunas son opcionales y otras de refuerzo en una matriz narrativa. Integra también la taxonomía de Bloom, que está revisada, y también las inteligencias emocionales y las inteligencias múltiples para tratar diversidades complejas cognitivas y los accesos al contenido. Y también favorece la autonomía, la motivación intrínseca y la diversidad de neurodivergencias en el alumnado. ¿Qué es a lo que me estoy enfrentando ya al momento de hacer esta implementación? Pues que la neurodivergencia es un marco súper amplio que trasciende en un diagnóstico clínico porque son diversas formas de pensar, de aprender y de procesar la información. Y sobre todo, otra circunstancia, que hay gran parte del estudiantado neurodivergente que no cuenta con un diagnóstico formal. Nosotros creemos que el estudiante tiene un déficit de atención, nosotros creemos que el estudiante es neurodivergente, pero no cuenta con un diagnóstico formal. Y sobre todo la implementación de la multimodalidad, es decir, nosotros tenemos que implementar modos visuales, auditivos, kinestésicos, gesticulares y sobre todo también o reducir la recarga emocional que los estudiantes tienen cuando se enfrentan a ciertos tópicos considerados como difíciles. Entonces, yo estoy conjugando la multimodalidad con un paisaje de aprendizaje. Mi pregunta de investigación actual es cómo puede cartografiarse un paisaje de aprendizaje multimodal en ciencias sociales que atiendan las diferencias de ritmo y procesamiento de estudiantes neurodivergentes, ya sean diagnosticados o no, en un bachillerato de una institución multicultural. Entonces, mi objetivo general es diseñar y cartografiar un modelo de aprendizaje multimodal para ciencias sociales aplicable al bachillerato en contextos multiculturales y sensibles a las neurodivergencias, y específicamente caracterizar los ritmos y estilos de aprendizaje y de procesamiento de los grupos que estoy teniendo, diseñar los itinerarios multimodales y valorar la pertinencia pedagógica con esta actividad que ya les comentaba acerca del feminicidio.
La propuesta metodológica que está evidentemente en construcción es un enfoque cualitativo con un diseño de investigación-acción de un caso instrumental. Mi población ahorita son 170 estudiantes del bachillerato de una institución privada multicultural en el Estado de México. Las técnicas que voy a estar ocupando son observación participante, análisis documental de producciones multimodales y entrevistas semiestructuradas con diseños cualitativos sobre la diversidad cognitiva. Mi instrumento piloto es el aprendizaje de paisaje gamificado sobre feminicidio como prueba del concepto multimodal. En esta prueba de concepto es una actividad sobre feminicidio, conlleva una carga emocional muy complicada para los estudiantes y también cuenta con itinerarios multimodales. Hay un video documental que se les pasó, un role playing para la resolución de conflictos y el modelado en plastilina para la expresión no verbal de las ideas. Y la función metodológica que estoy planteando es que los estudiantes pueden aprender a diversos ritmos, pero también mostrarme sus resultados en diferentes estilos y sobre todo que incluye una neurodiversidad diagnosticada o no. Aporte evidencia observacional preliminar que orienta el diseño del instrumento definitivo. ¿Y hacia dónde quiero que avance la investigación? Pues bueno, la propuesta está situada y es culturalmente pertinente. ¿Cuáles son las limitaciones? Que todavía no tengo los datos de campo concluidos. Es una muestra acotada únicamente a una institución, insisto, privada en el Estado de México y no puedo accesar a los diagnósticos clínicos de las neurodivergencias de los estudiantes, que es hacia donde voy en este semestre, que voy a volver a tener estos alumnos, es la aplicación del piloto formal, la recolección sistémica de datos cualitativos, ya la triangulación teórica y el ajuste del instrumento que voy a estar ocupando a partir de la retroalimentación que yo tenga en este coloquio, pero también a razón de la retroalimentación que tuve en los alumnos, estos 170 alumnos que estuvieron en este modelo de aprendizaje. Estas son las fuentes que yo estoy ocupando y pues eso será todo. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Dinora, por tu presentación. Vamos a darle la palabra a nuestra comentarista, la doctora Yasmín Lizárraga Ortiz. Adelante, doctora. Bien, felicidades, Dinora. Primero que nada, siempre es un reto organizar las ideas que tenemos, sobre todo cuando estas provienen de la práctica, como que cuando estamos en el aula trabajando con nuestros estudiantes, pareciera que las cosas son muy claras, ¿no? Y que los problemas se presentan y que necesitan ser abordados, pero a la hora que tenemos que organizarlo, pues bueno, ya no es tan sencillo, o sea, ya son demasiadas variables las que estás trabajando en tu caso, ¿no? A mí me resultó un poco confuso en un principio, o sea, después de leer tu resumen y ahora que te escucho a ti, el decir, bueno, a ver, los paisajes de aprendizaje enfocados en estudiantes con neurodivergencias o posibles neurodivergencias, toda vez que si no están diagnosticados no se puede afirmar. Y como que el referente empírico es lo que yo entiendo, es trabajarlo en una clase de feminicidio, ¿no? En el tema de feminicidio particularmente. A mí es más o menos como yo lo entendí, me parece, te digo que son muchas variables, pero pero bueno, pues es todo un reto, ¿no? Conjugarlas. A mí me queda duda respecto a la metodología que usaste. La verdad es que leí en tu resumen que ibas a utilizar la sistematización de experiencias. No, Sí, es correcto. O sea, voy a ocupar todo lo que está pasando, bueno, lo que me arrojaron estos 70 alumnos y voy a volver a aplicar la retroalimentación que ellos me dieron en este nuevo semestre que tengo ahorita para agosto, diciembre. bien, perdón por la pregunta, yo sé que no pueden responder los participantes. Bien, sí, porque ahorita en la presentación no lo comentaste, entonces me quedó la duda si a lo mejor hubo una diferencia o no sé si a mí se me pasó porque se cortaba un poco también tu presentación, no sé si a lo mejor en alguno de esos momentos es cuando lo mencionaste y no logré registrarlo. Pero mira, la sistematización de experiencias es una metodología muy rica porque precisamente tiene por objetivo conjugar la práctica con la teoría y convertir todas nuestras experiencias o sea, nos permiten dos cosas, ¿no? Convertir todas nuestras experiencias en el aula en conocimiento, pero también repensar nuestra propia práctica como docentes. Entonces, creo que ahí hay una gran
riqueza. Me parece que a lo mejor como la evaluación dinámica, ¿no? Que es un poco lo que estás proponiendo del no evaluar los resultados, sino, bueno, todo un proceso, puede ser muy enriquecedor. Mencionas también que vas a hacer entrevistas, me habría gustado ver el instrumento, ver cómo las diseñas, insisto, sobre todo porque son muchas variables y no, o sea, como que tienes que diseñar el instrumento para cartografiar, hacer los paisajes de aprendizaje, considerando que existe una posible neurodivergencia. Y después, como llevar esto a trabajarlo con un tema tan sensible como son los feminicidios. Entonces, te digo, a mí me habría gustado o me quedaron algunas dudas respecto a la metodología, que tuviera como mucha más estructura para comprender cómo vas a ir relacionando una cosa con la otra y cómo lo vas a ir registrando, ¿no? Cómo estas bitácoras, a lo mejor de tu sistematización, van a funcionar. ¿Cuáles son las variables que tú estás considerando, los indicadores? Estos procesos son muy reflexivos, o sea, es muy difícil cuantificarlos, es muy difícil obtener, por ejemplo, de una entrevista mayorías de As o demás, porque estamos buscando más bien lo cualitativo, entonces estamos buscando en las narraciones, identificar que se repiten ellas, y todos estos rasgos semióticos, ¿no? O sea, los gestos, la disposición, la forma en la que se escribe, y todo eso hay que irlo registrando, pero tiene que ser muy sistemático, de otra manera, pues se pierde, ¿no? Y queda precisamente como en lo anecdótico. Entonces, yo la única duda que tendría es eso, ¿no? O sea, ¿cómo va a operar la sistematización de experiencias? O sea, ¿qué rubros vas a tener? Si hay precisamente una rúbrica, si hay si ya tienes diseñados los instrumentos, porque sí me quedaron ahí, digo, sobre todo en la parte de la estructura, la parte metodológica, me quedó un poco de duda en ese sentido. Bien, por mi parte sería todo. Sí, muchas gracias, doctora Yasmín. Bueno, ahora te haré algunos comentarios yo, Dinora. Bueno, yo conozco ese trabajo, me gusta mucho el avance que tienes, me parece un trabajo que es muy original, muy pertinente, creo que trabajas muy bien también la parte de la problemática. Siento que esta metodología del modelo de paisaje es algo original, es algo muy importante, que se presenta. Perdón, es que está llegando el agua y los perros ladran. Entonces me parece algo muy original y además siento que está muy bien planteado esta parte del problema. Y creo que además es un trabajo pues muy sensible, ¿no? O sea, hay elementos donde tú pues muestras cuestiones que son muy sensibles. Esto que mencionas, tenemos estudiantes que son neurodivergentes o neurotípicos, pero no lo sabemos, no están diagnosticados. Creo que hace al trabajo todavía con más fortaleza para poder aportar en este campo, ¿no? Porque hay pocos trabajos que hablen sobre esta metodología de modelo de paisaje, y creo que la manera como lo estás planteando es interesante. Y a mí me parece que la integración conceptual de neurodivergencia bajo este enfoque DUA, la inteligencia emocional, que me parece algo muy importante, la educación multicultural crítica, pues hacen una integración conceptual que es sí compleja, pero que tú la estás integrando de manera adecuada, ¿no? Y el diseño también de la actividad piloto, ¿no? De Guardianes de la Justicia, me parece que es un ejemplo pues muy bueno para poder trabajar la parte de la multimodalidad, la gamificación y poder abordar temas como ya te comenté, con alta sensibilidad, como el caso del feminicidio, ¿no? Y la jurisprudencia, de manera que sea, pues, ética y también controlada, ¿no? Dentro de una zona de regulación emocional, porque también no es fácil trabajar esto con los estudiantes. Y bueno, en cuanto al alcance de lo que viene siendo la inteligencia emocional, el portafolio de evidencia, la observación participante, pues me parece que son ideales para este enfoque cualitativo interpretativo, pero también se puede medir la evolución de la inteligencia emocional mediante un estudio de caso que requiere criterios metodológicos muy finos para no caer en sesgos de sobreinterpretación docente, ¿no? Y bueno,
valdría la pena también profundizar la discusión en cuanto a lo que viene siendo la inteligencia artificial y cómo de modo semiótico, más allá de lo que viene siendo esta metodología del modelo de paisaje, cómo impacta específicamente a los alumnos neurodivergentes, ¿no? Y bueno, ese sería mi comentario y te felicito por este trabajo y también a tu director y a tu comité que te acompaña. Muchas gracias, Dina. Muchas gracias. Ok, bueno, pues ahora vamos con la segunda estudiante, que es Rosalía Ramírez Mar, que ella presentará su trabajo titulado Simuladores STEM como estrategia multimodal y su efecto en la comprensión conceptual de física a nivel bachillerato. Adelante, Rosalía. Muy buenas tardes, gracias. Les voy a presentar el día de hoy mi trabajo, el cual intitulé Simuladores STEAM como estrategia multimodal y su efecto en la comprensión conceptual de física a nivel bachillerato. Como introducción, tengo que la presente investigación examina el efecto de una estrategia didáctica multimodal fundamentada en el modelo instruccional 5E, que consiste en enganchar, en explorar, en explicar, en elaborar y en el evaluar, mediada por laboratorios virtuales STEAM, el cual estos permiten modificar diferentes variables en un entorno seguro y también real en base al comportamiento de la física y química, cómo se desarrolla en la vida cotidiana. Sobre la comprensión conceptual de la asignatura Conservación de la Energía y sus interacciones con la materia 1, anteriormente denominada Física 1, en el cual yo la voy a seguir denominando Física 1, por cuestión de practicidad, en el marco curricular de las ciencias naturales, experimentales y tecnología del modelo educativo de la nueva escuela mexicana. El objetivo de la investigación básicamente se basa en determinar la eficacia de una intervención instruccional multimodal basada en el modelo instruccional 5E y en simuladores específicos STEAM como el OLABS, FED Colorado, en el cual van a promover un aprendizaje significativo y van a facilitar el desplazamiento conceptual en los estudiantes de física en el nivel medio superior. En este sentido, se va a evaluar la comprensión conceptual basal, la inicial, el cambio de esa conceptual de esos estudiantes, se van a promover o potencializar esas estrategias didácticas y disciplinares del modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Y va a haber una comparación entre el grupo experimental y el grupo de control. Los objetivos específicos de esta investigación es diseñar y estructurar secuencias didácticas y guías de laboratorio inéditas basadas en el modelo instruccional 5E, utilizando pues los simuladores específicos de acuerdo al contenido temático de cada bloque curricular de la asignatura. Y ya que no existe esta implementación en preparatorias estatales en Yucatán, ya que el docente de manera empíricamente pues promueve que este aprendizaje en los estudiantes. Entonces, mi propuesta pues es establecerlo ya de manera formal y no solamente que quede visto de esa manera, sino que haya una identificación de los patrones relacionados con el aprendizaje y la participación de estos estudiantes. Y el objetivo segundo es medir y cuantificar el conocimiento conceptual basal y el desplazamiento cognitivo posterior a la intervención mediante instrumentos estandarizados y validados. También otro objetivo es analizar, comparar y contrastar el desempeño entre los grupos experimentales y de control para comprender cómo la interactividad dinámica va a modificar la comprensión conceptual y las actitudes hacia la ciencia y la tecnología en los estudiantes que tenemos actualmente en aulas, del cual se deriva la pregunta de investigación: ¿cuál es la relación de un impacto de una estrategia didáctica multimodal anclada desde el modelo instruccional 5E y mediada por laboratorios virtuales STEAM sobre el nivel de comprensión conceptual y la erradicación de las concepciones alternativas del área de la física en los estudiantes del cuarto semestre del bachillerato? El problema de investigación
es determinar el grado de eficacia de esta intervención instruccional multimodal fundamentada en el enfoque pedagógico constructivista del modelo instruccional 5E y el uso de simuladores STEAM específicos sobre el desplazamiento conceptual de la asignatura de física en la Escuela Preparatoria Estatal número 6, Alianza de Camioneros, en la ciudad de Mérida, Yucatán. La justificación de la investigación, el problema que radica es que los estudiantes presentan dificultades en comprender estos conceptos abstractos de física, por ejemplo, movimiento rectilíneo uniforme, la densidad, la energía y demás elementos que ocurren en nuestra vida diaria y que ellos no lo pueden interrelacionar en un mundo que no pueden ver a simple vista. Por lo tanto, hay una necesidad emergente para fortalecer las ciencias experimentales mediante el enfoque STEAM. La propuesta es una estrategia multimodal basada bajo los principios de la nueva escuela mexicana. El diseño de materiales originales e inéditos para los simuladores STEAM como FED Colorado y OLAPS. El impacto consiste en evaluar la comprensión conceptual de física y promover el desarrollo de las competencias disciplinares en la metodología STEAM. La línea de investigación en la cual estoy trabajando esta propuesta, las prácticas educativas y procesos de formación, mediante la práctica docente, promoverla que sea más significativa y centrada en el estudiante, la relación en el estudiante contra la teoría y la práctica, y promoviendo un aprendizaje multimodal. Y el contexto, basándonos en la situación contextual, sociocultural de estos estudiantes que tenemos en aulas. Los recursos y la tecnología que se va a utilizar son simuladores gratuitos, de fácil acceso. Si necesitan conexión a internet, la escuela proporciona internet, y la formación continua, porque va a ser para docentes y estudiantes, y el vínculo con el programa Hablo Escuela Comunidad, para que ellos puedan después promoverlo de manera significativamente en sus casas, y que ese aprendizaje sea significativo en su vida diaria. La metodología. El diseño metodológico de este estudio es el enfoque mixto con predominancia cuantitativa mediante la investigación-acción. Vamos a tener la muestra de los grupos, 2 grupos que son experimentales y 1 control, dando un total de 3. La estrategia por grupo es el desarrollo de secuencias didácticas, el modelo instruccional 5E, la propuesta de los simuladores STEAM. El grupo control va a trabajar las mismas contenidos, pero solamente sin la mediación tecnológica ni estructura 5E. Entonces, como les comentaba, el universo de la muestra va a ser en una escuela preparatoria en el estado de Yucatán, con 3 grupos específicamente en el que se va a trabajar, 2 grupos experimentales y 1 grupo control. Para evitar el sesgo, la carga horaria va a pertenecer y la asignación de grupos solamente a un docente de física de los 3 grupos. Eso va a asegurar la validez interna del estudio. Las técnicas e instrumentos de recolección van a ver una dimensión cognitiva, ya que la variable de comprensión conceptual, la técnica de evaluación va a ser mediante pretest y posttest. El instrumento va a ser un cuestionario de opción múltiple validado previamente, y la validación va a haber un rigor científico, el uso de instrumentos estandarizados y validados. Los resultados en el primer pilotaje que se realizó es que la mitad del grupo tiene un menos del 40% de aciertos. Esto destaca que si es posible que se empiece a implementar la interacción de la intervención de la enseñanza mediante la simulación STEAM. Únicamente el 19.4% alcanzó superior el umbral convencional del 60%, es decir, más de los reactivos que resolvieron. Y esta concentración en los niveles inferiores va a confirmar una necesidad pedagógica significativa para la implementación de este proyecto. Se requiere que una estrategia multimodal de alto margen para la mejora y justificar pues esta implementación. Y los reactivos que se seleccionaron fueron 30 ítems, de los cuales la mayor cantidad fueron de menor dificultad, es el color verde, y los de color rojo son los ítems con mayor dificultad, en el cual estos estudiantes que no han tenido interacción con simuladores STEAM, pues
respondieron a esta prueba piloto. Fueron 30 estudiantes los cuales se indujeron en un concentrado de 6 aulas totales que hay. Se seleccionaron 5 por salón y también para destacar es que ellos solamente van 2 veces al laboratorio en cada bloque. Entonces esta intervención pues va a permitir que ellos puedan seguir aprendiendo en casa. Eso sería todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Rosalía. Vamos a dar la palabra a nuestra comentarista, la doctora Yasmín Lizárraga Ortiz. Adelante, doctora. Bien, Rosalía, igual, felicidades por tu presentación. Yo creo que si algún campo formativo se beneficia muchísimo de todo lo interactivo, es precisamente las ciencias, por lo que tú mencionas, ¿no? Porque son como inacibles. O sea, nos dicen que están en todos lados, pero pareciera que es algo que no podemos ver. Entonces, los contenidos interactivos, o bueno, las actividades interactivas, ofrecen una gran riqueza, y además es una propuesta que tiene ahorita una pertinencia en concordancia con la nueva escuela mexicana, que lo retomas. Por ahí me faltó a lo mejor un referente como pedagógico. Yo comprendo que la nueva escuela mexicana es a lo mejor tu base, ¿no? Para realizar la intervención. No es una investigación tan teórica, pero igual podría reforzarnos a justificar la apropiación, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, hacemos que los estudiantes se apropien de los recursos didácticos de estas tecnologías, pero de una manera distinta, ¿no? O sea, enseñarles cómo aproximarse a estos dispositivos a partir de una metodología, ¿no? De cómo buscar qué, presionar qué, o sea, cómo convivir con estos dispositivos, de algo de a lo mejor que para ellos pues no era imaginable, o a lo mejor de manera más limitada. Mencionaste tú, y qué bueno que lo haces, porque el apunte que yo tendría que hacerte es sobre la tensión que hay. No es una contradicción, pero eso sí es una tensión metodológica, toda la parte medible, ¿no? Yo comprendo que queremos tener resultados, ¿no? Entonces tengo un examen, tengo un diagnóstico y tengo un resultado, y quiero medir si esto funcionó o no. Y funcionó, además, comprendo que vas en 2 sentidos, para los estudiantes, pero también para los docentes, porque hablas incluso de una formación docente, ¿no? O sea, de cómo el docente a lo mejor se familiarice y se apropie de todos estos instrumentos para que pueda llevarlos al aula, y cómo funciona a su vez para los estudiantes, ¿no? Para cómo se modifica su experiencia escolar a partir de que tiene contacto con todos estos materiales interactivos. Entonces, esta medición que se busca hacer, ¿no? Que es causa y efecto, regular muy bien las variables, tener, el diagnóstico, el examen, y poderlo tener los números en la mano, entra en una tensión con toda la parte cualitativa, con todo esto que dices de la investigación-acción. Yo comprendo que a lo mejor por ser un diseño de intervención, pensamos que inmediatamente es de acción, pero cuando estamos buscando tener las medidas, entra en una tensión. No es que no se puedan trabajar juntas, sí se pueden trabajar juntas, pero hay que mediarlas un poquito. Es decir, hay que poner, por ejemplo, cuáles van a ser mis variables que entran en esta medición muy estricta, y cuáles van a ser mis variables en las que yo quiero ver cómo esto se refleja cualitativamente. Entonces, al ser una investigación-acción, vale mucho la pena que tengas a lo mejor un apartado en el que tú digas, estos son aspectos cualitativos que que tengo en mente, ¿no? Por ahí mencionas algunos, dices, bueno, por ejemplo, el contexto social lo resuelvo un poco en el que, más allá de si en su casa tienen internet o no, si tienen acceso a una tableta, a un teléfono de qué generación, o si tienen acceso a computadora, en la escuela hay. Lo mencionas, ¿no? Dices, bueno, en la escuela hay internet y hay computadoras. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo? A lo mejor ahí ya habría que hacerse la pregunta, ¿qué ocurre con los que sí tienen acceso a todo esto en casa? ¿Y qué ocurre con los que no, con los que nada más en la escuela? Esa sería, por ejemplo, de las características sociales o de la descripción social, que sería muchísimo tu trabajo, porque no se trata nada más de ver qué resultados me da, sino en qué contextos ocurre esto, ¿no? Cómo funciona a lo mejor por género, cómo funciona a lo mejor, pues sí, por el acceso a los dispositivos, a la conectividad, y no sé, pensar por ahí en otras variables
sociales que pudieran como darte como más precisión cuándo sí funciona, cuándo no, porque a lo mejor no es que no funcione la propuesta interactiva que lleves a las aulas, pero a lo mejor funciona en ciertos casos y en otros habría que ajustarlo un poquito. Entonces te va a permitir ser, yo creo que mucho más fina en sus resultados. Y a lo mejor una última, que a mí me quedaría como dudas ahorita que lo comentabas, hacer una comparación entre los resultados que tienes en el laboratorio físico y en las actividades interactivas. O sea, ¿cuál es la diferencia de cuando parece que le haces rayos X, ¿no? Y que estás en la computadora o en el dispositivo móvil, y cuál es la diferencia cuando ves a lo mejor los efectos ya de lejos, ¿no? A lo mejor incluso buscaría que el mismo tema tenga actividades tanto interactivas como en el laboratorio para registrarlas y ver, por ejemplo, cuál fue la disposición de los estudiantes, sí, cuáles fueron las dificultades respecto a los materiales, respecto a las horas, pero también cuáles fueron los resultados a lo mejor en lo cognitivo, ¿no? O sea, ¿qué tengo de uno y de otro? Y en lo cognitivo no nada más en la evaluación, sino también, por ejemplo, en la comprensión. Entonces, cuando vengan las preguntas, que generalmente ahorita todas las materias de ciencias, todo el campo formativo de ciencias, al final viene como esta vinculación con lo ético o con la vida cotidiana, o entonces, ¿cómo esto sí puedo aterrizarlo? Y entonces ahí yo creo que tendrías una variable que entra como mucho en concordancia con la parte de la investigación-acción, porque es trabajar prácticamente con los chicos, ¿no? O sea, a ver, ayúdame tú también a que esta investigación ocurra. O sea, no nada más quiero saber qué calificación obtuviste, sino cómo esto se convirtió en algo para ti real, ¿no? Como tangible. A mí me parece, o sea, escuchándote, me parece que tiene justo, a lo mejor pensaría, aquí tienes muchísima estructura, yo le metería como estas preguntas como para desestabilizarlo un poquito y obtener esta riqueza mucho más social, me parece, Rosalía, pero igual, pues muchas felicidades. Por mi parte es todo. Ok, muchas gracias, doctora Yasmín. Bueno, pues yo me uno a las felicitaciones de la doctora Yasmín Lizárraga. Felicidades, Rosalía, a ti, a tu director, al comité, ¿no? Directora, al comité que te está acompañando. Me parece que tu trabajo es un trabajo también muy original, un trabajo muy pertinente. Y bueno, creo que el diseño cuasi experimental, esta parte del pre-test y el post-test con este grupo control, pues aporta rigurosidad cuantitativa valiosa precisamente al programa, y la alineación también que haces del modelo 5E y el nuevo marco curricular donde está la nueva escuela mexicana, pues hace que el trabajo también sea pertinente y sea actual cuando tú metes esta parte también, ¿no? Y el análisis psicométrico también con esa prueba piloto, ¿no? Que cumple perfectamente la función al detectar 3 reactivos que requieren reformulación antes del despliegue prácticamente formal. Bueno, algunas observaciones son las siguientes, ¿no? Bueno, también comentar que, bueno, estamos leyendo un trabajo que es un resumen y tienes una exposición de 10 minutos que es sumamente breve, y probablemente de que tú entregas el resumen al momento en el que estamos ahorita, pues probablemente pues ya avanzaste mucho más. Creo que hay que tener, y probablemente algunos de los comentarios que haga, pues ya los tienes, pues anotados, ¿no? Y probablemente también los estés trabajando. En esta articulación, en la cuestión metodológica, porque tu trabajo es cuantitativo, pero también hablas de la investigación, acción, al ser un diseño que tú dices que es predominantemente cuantitativo y que vemos que es cuasi experimental, hay que cuidar mucho esta parte de la flexibilidad y los ciclos de la investigación-acción, para que no se contaminen las variables de control del experimento. Entonces, ten cuidado para que tú veas cómo vas incluyendo esto. Y creo que en una tesis doctoral sería bueno también mostrarlo metodológicamente con apoyo de algunos autores que puedan ayudarte, ¿no? A justificar este tipo también
combinaciones, ¿no? Y también no veo yo mucho cuando hacemos este tipo de trabajos, y es un estudio de caso, y en un trabajo doctoral, la aportación que es importante, que tendría que hacerse al área de conocimiento, si esto nada más va a quedar propiamente en tu escenario, o si o si puede haber algo que vaya más allá dentro de esta aportación que tú puedas hacer. Entonces, hay elementos teóricos que podrían ser importantes, que tal vez tú integres y agregues para que luego tú puedas discutir a partir de ellos y te puedan ayudar a generar aportaciones que sean aportaciones importantes y relevantes y que puedan trascender, ¿no? El escenario también en el cual tú te encuentras. Creo que eso podría ser importante, ¿no? Pensemos, ¿no? Dentro del trabajo doctoral, pues, ¿qué es lo que vas a dejar? ¿Cuál es esta relevancia? Y bueno, pues muchas felicidades nuevamente. Okay, bueno, pues entonces vamos a pasar ahora con la tercera estudiante, que es Jessica Ortega Pacheco, que va a presentar su trabajo titulado Hacia una pedagogía del equilibrio dinámico 4.0, intervención didáctica para transformación del razonamiento lineal al sistémico mediante prótesis cognitivas en multimodalidad en el ámbito de administración y comercio. Adelante, Jessica, te escuchamos. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Me pueden confirmar si ahí la ven, la presentación? Sí, sí la vemos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues en este contexto del 10º coloquio de investigación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, les agradezco pues escuchar los avances de mi investigación denominada Hacia una pedagogía del equilibrio dinámico 4.0, una intervención didáctica para la transformación del razonamiento lineal al razonamiento sistémico mediante prótesis cognitivas, en la multimodalidad en el ámbito de la licenciatura de Administración y Comercio. Mi nombre es Jessica Ortega y mi directora de trabajo terminal es la doctora Elizabeth Caporal Aguilar. Rápidamente voy a dar una introducción de esta investigación. Además de ser estudiante en el doctorado de Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales en mi 4º semestre, soy docente en la universidad también a distancia e imparto 2 UCAs, una denominada Razonamiento Matemático, y recibo a los estudiantes de primer semestre. Y posteriormente doy otra UCA de Matemáticas para Administración para estudiantes de 2º semestre. ¿Qué es lo que he detectado en mis estudiantes y que se convierte en el propósito de mi investigación? Busco facilitarles la transición de un razonamiento lineal en donde ellos buscan resolver ejercicios abstractos, aritméticos, a que ellos tengan una transición a un razonamiento sistémico, en donde podamos convertir a los estudiantes en estrategas. Y mi propuesta es utilizar prótesis cognitivas. Ahorita voy a platicar cuál es la prótesis cognitiva que quiero utilizar, y el aprendizaje situado. Para esta investigación propongo una metodología mixta con enfoque fenomenológico para mitigar algo que he determinado como la amnesia aritmética. Ahorita voy a platicar qué es la amnesia aritmética y por qué se convierte en algo que me preocupa en mi investigación. Y también para mitigar lo que hoy les estresa a mis estudiantes que tienen una alta vulnerabilidad socioeducativa. En esta presentación iré desde el planteamiento, el marco teórico, el marco conceptual, la metodología y los hallazgos preliminares de la fase inicial de mi intervención.
El contexto de la intervención se llevará a cabo en la licenciatura de Administración y Comercio a Distancia y la problemática central es la desconexión sistémica entre las estrategias pedagógicas tradicionales y la realidad que están viviendo nuestros estudiantes, manifestándose pues en esta persistencia de su razonamiento lineal y mecánico ante problemas matemáticos, en donde hoy se requiere más que nunca que ellos logren un enfoque de sistemas más dinámicos. Y el tema en donde quiero aplicar mi investigación es en el tema llamado cálculo de punto de equilibrio. Este cálculo de punto de equilibrio es un tema que damos en el primer semestre y buscamos que ellos tengan las herramientas para que cuando salgan a la vida laboral lo puedan aplicar en micro, pequeñas y medianas empresas. El perfil actual de mis estudiantes en la fase inicial de mi investigación, tomé 3 grupos en donde yo soy docente y estuve observando a 190 estudiantes de nuevo ingreso y primero que nada para identificar cuáles eran sus variables socioeconómicas. ¿Qué encontré? Encontré que casi el 72% de mis estudiantes son mujeres y que de ese 72% gestionan doble o hasta triple jornada. Entre estas jornadas se encuentran jornadas laborales, también la académica, pero también las de cuidado, dedicando un promedio de 22 horas semanales a labores del hogar. Por otro lado, encontré grandes brechas académicas y tecnológicas. Cabe señalar que tengo estudiantes que pueden tener entre 18 y hasta 60 años de edad. Y encontré que en promedio tienen más de 8 años de desvinculación escolar cuando inician la licenciatura. Esto genera en ellos una amnesia aritmética. Hay muchas cosas que ya no recuerdan y que son básicas para la licenciatura. Y además encontré que no todos mis estudiantes, a pesar de ser una licenciatura a distancia, tienen acceso a computadoras. De hecho, el 56% opera exclusivamente con dispositivos móviles. La enseñanza centrada en ejercicios abstractos y muchas veces descontextualizados les genera mucha ansiedad matemática y esto actúa como un estresor. E identifiqué que hay una tasa de deserción temprana del 56% de mi muestra observada. Entonces, bueno, busco con esta investigación proponer una pedagogía de equilibrio dinámico como una respuesta para democratizar el conocimiento técnico empleando una prótesis cognitiva que se llama Khan Academy, que busca facilitar el análisis, la interpretación de datos y la toma de decisiones estratégicas, logrando vincular la operación aritmética con la realidad empresarial pues que enfrentarán nuestros estudiantes cuando salgan al mundo laboral. Derivado de mi pregunta de investigación, mi objetivo general es comprender el proceso de transformación del razonamiento lineal al sistémico en el análisis y cálculo del punto de equilibrio a partir de la vivencia de mis estudiantes de la licenciatura, bajo una intervención didáctica en donde voy a proporcionarles una prótesis cognitiva llamada Khan Academy y proporcionarles retos de aprendizaje situado. Como objetivos particulares busco caracterizar el razonamiento inicial y la configuración subjetiva de los estresores matemáticos presentes en mis estudiantes a partir de diagnóstico que ya realicé. Explorar su experiencia utilizando esta prótesis cognitiva llamada Khan Academy, interpretar las diferencias en la profundidad de su análisis estratégico con un grupo que sí utilice la prótesis cognitiva y otro grupo de control en donde voy a usar la
mis estrategias tradicionales. Y analizar la estructura de los significados en mis estudiantes, en donde van construyendo y vinculando estas variables socioeconómicas de acuerdo a su entidad federativa. Tengo estudiantes que pueden estar viviendo en Tijuana, pero también o tengo otros estudiantes en Chiapas. Entonces, eso también pueden ser variables que quiero observar. Como parte de mi arquitectura teórica, me voy a basar en el paradigma de la complejidad de Edgar Morin, en la teoría de carga cognitiva de John Seller, en la mediación pedagógica de Frida Díaz Barriga y en la educación 4.0 y conectivismo de George Siemens. Como marco conceptual, buscaré en mi investigación definir mi propuesta de pedagogía de equilibrio dinámico 4.0 como un ecosistema adaptativo y multimodal para la transición del pensamiento lineal al sistémico, usando la prótesis de Khan Academy, disminuyendo la amnesia aritmética y buscando establecer retos en mi micro, pequeña y medianas empresas. El diseño metodológico de mi investigación va a ser de corte mixto, pero con naturaleza fenomenológica para darle un alcance explicativo. Tengo 2 poblaciones. En la fase diagnóstica, 3 grupos que representaron 190 estudiantes para medir su heterogeneidad y pues escuchar las voces, todas esas variables socioeconómicas que identifiqué. Y por otro lado, en la fase de intervención, busco aplicar a 2 grupos de 60 estudiantes cada uno, en donde en uno voy a utilizar la prótesis cognitiva de Khan Academy y en otro grupo de control voy a utilizar únicamente los recursos tradicionales y estándares de la plataforma educativa de la Universidad Rosario. ¿Por qué elegí este enfoque mixto? Porque no solamente quiero escuchar el discurso de mis estudiantes de cómo confrontan los resultados en la plataforma, sino que también quiero ver, comparar sus calificaciones y comparar su desempeño técnico y medir si lo que me arroja mi análisis cuantitativo coincide con lo que ellos me platican de cómo vivieron el uso de la prótesis cognitiva. Y en tiempo real, que esto me permita ir haciendo ajustes en mi intervención. La ruta metodológica está dividida en 4 fases. Ya terminé la fase 1, que es un diagnóstico con los 190 estudiantes, en donde pude identificar los principales estresores matemáticos y pude identificar pues, esta amnesia aritmética que traen mis estudiantes e identificar cuáles son los principales bloqueadores para que ellos sigan con la licenciatura. En la fase 2, que voy a iniciar en el mes de septiembre, haré la intervención situada con los 2 grupos y en la fase 3 estará enfocada en la reflexión colectiva a través del análisis de discursos de foros multimodales que nos ofrece la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y en la fase 4, pues haré la interpretación dialógica de lo que me arrojaron mis datos cuantitativos y también mi análisis fenomenológico. Como técnicas e instrumentos de recolección de datos, llevaré a cabo una bitácora en donde iré haciendo un registro etnográfico, observaciones de las sesiones de intervención, llevaré un registro de las tensiones, bloqueos y comprensión súbita que vaya identificando en mis grupos. Voy a aplicar el foro de reflexión multimodal para analizar el discurso colectivo y también llevaré a cabo unas pruebas de espejo, pretest y post-TED para el tema cuantitativo. Y los avances actualmente en mi trabajo, pues es mi fase de diagnóstico que ya terminé, en donde básicamente identifiqué el perfil sociodemográfico de mi población, encontrando una carga laboral y de cuidados, escala de estresores matemáticos,
todo el tema de las barreras tecnológicas, la amnesia aritmética, apliqué un test de razonamiento procedimental y ya terminé esta fase. ¿Cuáles son los hallazgos críticos de mi investigación? Existe una relación inversamente proporcional entre la carga de cuidados del estudiante y su capacidad para resolver problemas complejos. Se confirmó que la inhibición de competencias matemáticas básicas no es un problema intelectual, sino una fractura procedimental causada por la ansiedad ante el error. Se mapeó que el 56% de mis estudiantes enfrentan problemas graves de conectividad, lo cual pues requiere que, por eso elegí la prótesis cognitiva de Khan Academy, y tuve que rediseñar las rutas de nivelación para atender las lagunas de conocimiento detectadas en el diagnóstico. Y bueno, la disponibilidad de estos datos permitió conformar que los grupos sean de 120 y de control de perfiles sociodemográficos. ¿Qué dificultades encontradas y ajustes metodológicos voy a realizar? Bueno, encontré una tasa de deserción elevada en mis grupos de segundo semestre y una intermitencia digital y vinculación asincrónica. La prótesis cognitiva que elegí, que se llama Khan Academy, como extensión para que ellos puedan resolver y nivelar sus conocimientos básicos que han perdido y que son el resultado de su amnesia aritmética. Elegí a Khan Academy porque me puede ayudar a reducir la carga cognitiva, porque es adaptable en la multimodalidad, porque les da una retroalimentación inmediata y puede complementar mi rol de docente para que mis estudiantes se enfoquen más en el tema estratégico que en el tema de resolver ejercicios matemáticos básicos que habían olvidado y que con esta prótesis cognitiva ellos pueden practicar y empezar a recordar. Mi aportación con la investigación es que busco que este modelo sirva para hacer una transición de una educación multimodal, pues centrada en el acceso a la información, hacia una educación centrada en la calibración del pensamiento. Y bueno, estas son algunas de mis referencias. Perdón por tardarme. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jessica. Ahora vamos a darle la palabra a la doctora Yasmín Lizárraga Ortiz para que te haga sus comentarios. Adelante, doctora Yasmín. Gracias. Igual, Jessica, comienzo felicitándote, como lo dije desde un principio, sobre todo todas ustedes, las 3 presentaciones que llevamos al momento, que son experiencias que provienen del aula. No es sencillo aquello que parece tan claro cuando estamos ahí enfrente, después sistematizarlo. Tu trabajo es un trabajo muy avanzado, entonces realmente los comentarios que tengo para ti, pues bueno, me parece que está muy bien articulada la noción de prótesis mental, que además todos estos términos un poco no son términos con los que yo esté tan familiarizada, siempre se los digo a cada una de ustedes. Las expertas en su tema son ustedes y las decisiones les corresponde a ustedes y a sus directores, ¿no? O directoras. Pero bueno, respecto a la parte metodológica, me parece que está muy bien conectada el tema del concepto de prótesis mental con Khan Academy. Un poco al principio yo no entendía qué estabas haciendo, pero bueno, tienes solucionado la parte de la caracterización de tu población. Eso es un gran avance porque después puede ser algo como muy pesado de estar nutriendo. Y está esta parte de la prótesis mental con Khan Academy, que yo decía, bueno, pero ¿cómo es que funciona esta de la prótesis? Y bueno, pues ya, a partir del concepto de la mente extendida, pues toma muchísimo sentido, ¿no? Esta parte de la comprensión de la técnica y de la tecnología, más allá del instrumento, ¿no? No es el instrumento que yo voy a usar, sino que es una extensión de mí, en donde puedo exteriorizar la memoria, donde puedo automatizar acciones y donde puedo también tener una retroalimentación personalizada y además realizar actividades mecánicas, por esto de que Khan no requiere una conectividad tan constante, no siempre para ser usada, sino que tiene una memoria. Entonces, en ese sentido, hay una comprensión de la tecnología, pues muy simondoniana, que ahí serían como ya mis terrenos, ¿no? La filosofía de la técnica,
en la que entablamos una relación reconociéndola como una extensión de nosotros mismos, ¿no? De nuestro ser humanos, no solamente como el instrumento, sino algo que nos permite ser a nosotros mismos. Entonces, aquí algo que me permite ser licenciado en administración o la licenciatura en la que estén, ¿no? O sea, el poderme desempeñar como eso. O sea, el no asumir que todo tendría que hacerlo manualmente yo para que valga, ¿no? Sino que están las tecnologías para que podamos pensar precisamente sistémicamente, o sea, que esto se diversifique. Entonces, eso me fue quedando muy claro ahora con tu presentación. Cuando leí el resumen, honestamente no tanto. Algo que me llama mucho la atención es que en tu resumen no mencionas a Frida Díaz Barriga, y creo que valdría muchísimo la pena que lo coloques, porque como son trabajos educativos, necesitamos ver educativamente desde dónde estás mirando esto, ¿no? Pedagógicamente. Entonces, pues bueno, con Frida Díaz Barriga adquiere muchísimo sentido con esto de la enseñanza, el aprendizaje situado, el aprendizaje basado en retos y demás, ¿no? Es un referente, además, muy claro para los que nos dedicamos a la pedagogía. Y el último comentario que tendría para ti, que me habría gustado, eso no lo mencionaste ni en tu resumen ni en tu presentación, saber de qué fenomenologías hablas, porque un poco es distinto, ¿no? Si hablamos de Merleau-Ponty, si hablamos de Heidegger, de Husserl, y que son además pensadores muy robustos, que requieren muchísimo tacto para entrarles, ¿no? Necesitamos trabajar muchísimo sus conceptos para poderlos utilizar como estos cristales que nos permitan dilucidar todo aquello que a ti te interesa, que lo mencionaste en tu proyecto. Pues me parece acertado el incluir la fenomenología, pero creo que sí habría que irlo trabajando, digo, sobre todo porque es algo que requiere mucho trabajo. O sea, la fenomenología no es algo que le entramos y que ya está, no lo entendemos y lo podemos aplicar, sino que son tres conceptos que tenemos que ir como colocando, poniendo en ejemplos y como si fuera un lente, ¿no? Y ajustándolo para ver cuándo nos da como la claridad que necesitamos. Eso es lo que nos hace lo que nos da la fenomenología y que no nos da lo cuantitativo. Por eso es que me parece como enriquecedor tener, bueno, sí, los datos, ¿no? O sea, de qué está ocurriendo, datos que además tendrán que interpretarse con los otros datos que tienes, los sociales, pero que tendrán también que ser puestos bajo la lupa de la fenomenología a ver qué nos dice. Entonces, yo creo que sería como el único ahí que te diría hay que ajustar, hay que incluir al autor, los conceptos que vas a usar, para saber exactamente qué es lo que tú quieres ver o qué es lo que te va a permitir ver tu autor, y puedas seguirte encaminando hacia allá, porque me parece que lo demás ya lo tienes bastante sólido, pero sí la parte fenomenológica sería la que te va a dar la dirección de hacia dónde vas, pero pues hay que irlo trabajando. Okay, muchas gracias, doctora Yasmín. Bueno, Jessica, ahora me toca a mí hacerte los comentarios. También me uno a las felicitaciones. La verdad es que me gusta mucho tu trabajo. Me parece un trabajo muy innovador y creo que los conceptos que usas y también como esta fundamentación teórica que tú estás entretejiendo, pues le da un toque muy bueno, ¿no? A esta investigación, ¿no? En este doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales. De hecho, me parece a mí vanguardista precisamente hablar de lo que es la mente extendida, la epistemología de la complejidad y la justicia curricular. O sea, creo que son elementos en los cuales sí es importante abordar, porque a veces hablamos como de la cuestión tecnológica, pero dejamos al lado esta parte de la justicia curricular, ¿no? De la complejidad. Entonces creo que esto eres ambiciosa, ¿no? Te mete en un problema grave, pero pues lo puedes sobrellevar, lo puedes entretejer, lo puedes integrar, que es lo importante, que siempre les decimos a los estudiantes, ¿no? La teoría tiene que ver con un constructo que ustedes realizan y luego tienen que hacer un clic con esos elementos, porque esos elementos les van a decir algo posteriormente cuando ustedes ya tienen sus datos y luego también les van a ayudar en esa discusión y en estas aportaciones que van a llevar a cabo, ¿no? Entonces, la delimitación del problema, fíjate, hablar de esta amnesia aritmética, de la ansiedad matemática en la modalidad a distancia, también responde a una realidad institucional que es muy clara dentro del escenario en el cual tú te encuentras. Y el pilotaje también que llevas a cabo, ¿no? Que da datos contundentes sobre estos estresores y la cruda realidad de esta deserción digital temprana
y además eres muy objetiva, y también cuando muestras tus datos, estudiantes de 18 a 60 años, ¿no? Bueno, algunas sugerencias, ¿no? Dado que tú buscas transitar de este razonamiento lineal sistémico mediante lo que es el Khan Academy, ¿no? Valdría la pena precisar cómo lo vas a medir, ¿no? Y bueno, allí ya lo dijo la doctora Yasmín, yo estoy de acuerdo, en esta parte fenomenológica también, ¿cuál es la corriente? Tal vez tú ya lo tienes resuelto, ya lo abordas, pero pues sí, cuando nosotros estamos trabajando como estas metodologías mixtas, ¿no? Pues es muy importante que estos elementos pues queden pues muy claros, ¿no? Porque tú tienes acá una prueba post-test también, entonces habría que ver qué tanto está este juego de lo cuantitativo y lo cualitativo que te va a dar una riqueza súper importante, ¿no? También, ¿no? Y además pensarlo dentro de la educación virtual, ¿no? De estas plataformas automatizadas, ¿no? ¿Cómo se llevaría a cabo esto, ¿no? Y bueno, en cuanto a la brecha digital, ¿no? El hallazgo también de que muchos estudiantes dependen exclusivamente del celular, pues es algo crítico, porque sería prudente poder verificar si la interfaz adaptativa del Khan Academy y el uso de Excel pues no añaden un estresor tecnológico, ¿no? De por sí ya hay muchos estresores, un estresor tecnológico pensando en estas pantallas que son pantallas pequeñas, ¿no? Y bueno, en sí tu trabajo, como los otros trabajos, creo que tienen una gran madurez en la cuestión del vocabulario, esta prótesis cognitiva que tú manejas, esta amnesia aritmética que lo llevas a la parte también virtual, y creo también que hay una fuerte sensibilidad hacia los contextos que son heterogéneos y la parte también de la vulnerabilidad de la educación en México, ¿no? Y bueno, creo que el plano teórico a mí me gustaría poder tener un acercamiento a los trabajos, al tuyo y a los otros trabajos, poder darles de alguna manera un seguimiento, porque creo que sí van a abonar a la transformación real de la praxis educativa. Entonces, bueno, pues muchas felicidades. Y bueno, pues vamos a continuar. Y pregunto, porque no estaba hace rato la compañera, Yasmín Pineda. ¿Está Yasmín Pineda? No llegó. A Saya Levy, porque ahorita entraron varios compañeros, tampoco está Saya Levy. Ok. Bueno, pues entonces vamos a cerrar. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas, o bueno, ya fueron retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Y ahora, para poder cerrar el evento, le doy la palabra a la doctora Rocío Lugui Ortibrán Martínez, directora de investigación y posgrado, para que realice la clausura oficial de este 10º coloquio de investigación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Doctora Lugui, un honor tenerla aquí. Adelante. Muchas gracias, doctora Erika Pineda. Y pues me da mucho gusto llegar a este último día del coloquio. Ya mencionó la doctora Erika pues todos los trabajos que se han presentado y bueno, pues quiero decir que durante esta semana fuimos testigos del esfuerzo, la dedicación y el compromiso de nuestras y nuestros estudiantes de especialidad, maestría y doctorado, quienes compartieron los avances de sus proyectos de investigación en las 117 mesas de trabajo que integraron en este coloquio. Mi reconocimiento y gratitud a las y los 162 comentaristas, quien con generosidad compartieron su experiencia y conocimientos.
Sus observaciones, recomendaciones y acompañamiento fortalecen la formación de nuestras y nuestros estudiantes y contribuyen a consolidar una cultura académica basada en el diálogo, el pensamiento crítico y la mejora continua. Llega la 10ª edición de este coloquio, es motivo de orgullo para nuestra universidad. En estos años hemos construido un espacio que se ha consolidado como referente para el intercambio de ideas, la discusión académica y el fortalecimiento de la investigación en nuestra comunidad. Este logro es el resultado del trabajo conjunto de estudiantes, docentes y del equipo de la Dirección de Investigación y Posgrado, quienes han hecho posible que este ejercicio académico continúe creciendo y fortaleciendo. Y quiero mencionar a la doctora Mireya Ramírez Ballesteros, quien es la coordinadora de este coloquio, mi agradecimiento. Quiero invitar a nuestras y nuestros estudiantes a que los comentarios recibidos durante estos días se conviertan en una oportunidad para seguir perfeccionando sus proyectos. En la Universidad Nacional Rosario Castellanos estamos convencidos de que la investigación constituye uno de los pilares fundamentales para transformar nuestro entorno. Por ello, seguiremos impulsando espacios que promuevan el pensamiento crítico, la generación de conocimiento y la formación de investigadoras e investigadores comprometidos con las necesidades de nuestro país. A todas y a todos ustedes, gracias por su entusiasmo, por su compromiso con la investigación y por hacer de este 10º coloquio una experiencia de aprendizaje, colaboración y crecimiento académico. Con la satisfacción de todos los trabajos realizados y el compromiso de continuar fortaleciendo nuestra comunidad científica, siendo las 5:10 p.m. del 17 de julio del 2026, declaro formalmente clausurado el 10º coloquio de investigación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Muchas gracias y les deseo el mayor de los éxitos en la continuación de sus proyectos de investigación. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a todos. Con esto concluimos. Gracias, doctora Lugi. Reiteramos nuestro agradecimiento. Buenas tardes a todos. Buenas noches. Tenemos a alguien que se está conectando desde Francia. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.